Ya vais a poder otra vez hacer trabajos en el campo y sobre todo replantar el plantero porque he hecho de las suyas, ¿eh? Sí, sí, todos los agricultores me dicen, yo es que algunos me comentan hasta tres veces. Tres veces. Tres veces cambiar el tomate, un día que dejaba un poco de llover, pues iban al huerto, y digo, pues está arruinado, pues otra vez. Entonces los viveristas no sé dónde van a sacar tanto plantero, porque es que la verdad es que están arruinadicos, pero es por falta de calor, o sea, no es que claro, está la gente un poquito No, aborrecida, no saben lo que hacer. se necesita agua y se necesita calor. Sí, sí, Y el tomate claro, y el y pimiento el no es pimiento. nada, el pimiento aún necesita más calor que el tomate. Bueno, pues dicen que a partir de ahora vamos a tener calor, al menos durante 3 días. Hombre, pues aprovechen y que replanten tres o cuatro veces más. Hay que aprovechar. Hemos conocido ayer los datos del paro. En Navarra han sido positivos. No ha ocurrido lo mismo en otras comunidades autónomas. En Tarazona, en su comarca, el otro día hablábamos de la situación del desempleo, que cada vez es más preocupante. Los últimos datos que manejas, Joaquín, ¿qué dicen? Mira, pues ni medio de una página del INAEM, de Aragón, y en la comarca de Tarazona ha subido 27, de 808 a 835. Esperemos que sea a tope ya y ya de ahora en adelante sea para abajo, esperemos. Y en Tarazona ha subido 31 parados, de 656 a 687. O sea, todo el ayuntamiento entero están poniendo manos en la masa porque es que no hay otra alternativa en Tarazona que poner, es que es lo principal, el empleo. Las autoridades de Aragón tienen que poner manos en la masa porque es que si no Tarazona es que se está quedando en una comarca súper deprimida. A ver si salen los planes en los que piensa el Ayuntamiento de Tarazona. Hablábamos con su alcalde hace unos meses y nos decía, bueno, pues que hay proyectos para que se instalen nuevas empresas, pero que las empresas por el momento no llegan y lo que... Sí, hay varias que están en proyecto y Sí. están, pero entre que se instalan, no preparan y tal, pues el paro sigue subiendo. Y ya te digo, espero que este mes sea a tope y ya de ahora, ya la próxima vez pueda decir, no, ha bajado, y vayamos bajando. De momento está, de momento subiendo. Bueno, que se acuerden de los de Zaragoza, de vosotros, ¿no? Porque Pues Zaragoza... sí, los de la Expo, los que de se la les Expo, inunda la Expo, sí, sí. tremendo. Ayer, bueno, pues colocando sacos de tierra por todos los sitios, pues para que la cosa no fuera mayores. Hombre, es que eso es deprimente el construir en contra de la natura. Es que el hombre llega un momento que se piensa que ya es un ser omnipresente y ya con un poder y no. Y puede ser 20, 30, 50 años, pero siempre la naturaleza siempre ha demostrado ser más fuerte que el ser humano. Y al final el agua Y construir en va a un ir, río, en un claro, cauce, claro. es que de verdad que es que si nos estuvieran viendo por un agujero los hombres primitivos que vivían en las cavernas, que se subían a las peñas para evitar riada, dirían, pero estos han evolucionado. Qué poco han evolucionado. El río al Efectivamente, final tiene y un es que cauce somos nosotros más, y más, ante... más preparados que los que actualmente usamos el planeta. Y ante una crecida, el río va a seguir su curso Efectivamente. siempre lo va a hacer. En cualquier caso, esperemos que la sangre no llegue al río, que la Expo se pueda inaugurar, pero yo decía que se acuerdan de vosotros, el gobierno de Aragón, de Zaragoza, no solamente de Tarazona, sino también de otras localidades, Sí, sí. porque lo hemos comentado en más de una ocasión, Zaragoza capitaliza prácticamente casi todas las inversiones. ¿Y qué pasa con otras localidades? ¿Qué pasa con Tarazona, ¿no? Que parece que le ha caído una pátina de tiempo encima. Bueno, el otro día pasaba por Tarazona y lo comentaba con alguien. Caray, durante unos años decía yo, vivió un momento de prosperidad y otra vez parece que aquí le ha caído el manto del tiempo por algunos lugares. Sí, ¿Eh? pues estamos en eso, pues ha quedado, es que es muy bonita Tarazona, sí, pero es que de ese bonito no podemos vivir. Ese es el problema, porque del turismo, pues tal como está el turismo, pues tampoco viene gente potrentosa y deje unas divisas ahí de miedo y decir, bueno, pues nos dedicamos todos al turismo, ya sacarle partido a las iglesias, a toda la infraestructura que tenemos, pero es que no, eso no da para vivir, y entonces sí, tenemos un patrimonio histórico y cultural muy bonito y muy tremendo, pero con eso en Tarazona pues la gente está pues muy asustada y muy preocupada. Por cierto, Joaquín, hablando de patrimonio, ¿qué pasa con esas 7 maravillas de la ciudad? Porque muchas ciudades de España se han sumado a lo de las maravillas del mundo y quieren ya pues que los ciudadanos voten por sus maravillas. Y tú estás haciendo lo propio por Tarazona en tu página web. Vamos a repetirla, es pateando-tarazona.es. Sí, pues lo escuché en la radio que varias
ciudades pues están, y sobre todo Madrid lo está llevando muy en serio, el conseguir pues claro, es muy complicado. En cada ciudad, pues, 17 monumentos, pues, digamos que es para el turista que casi viene en un día, pues, que esté obligado a verlos, ¿no? Por decir, pues, he visto lo principal, ¿no? De cada ciudad. Pues, pues digo, onda, pues en Tarazona, pues voy a intentar yo hacer lo mismo. Y esta mañana mismo he recibido un email que me había colado con un mozo que tengo mucha amistad con él y me dice, vaya, te has dejado el que más me gusta, es el crucifijo o humilladero que se llama. Y me lo había colado y he tenido que quitar otro porque es que me deja la opción para las votaciones de 20. Pues he tenido que quitar una que he visto que no votaba nadie, una iglesia, es que hay tantas, votar en Tarazona con las iglesias que hay tantas, es que sería... Buah. Bueno, Joaquín, ¿cuál es tu lista? ¿Cuáles son tus 7 maravillas de Hay muchas, Tarazona? o sea, es que sobre todo lo que veo que están votando es la catedral, es que yo veo hasta ahora, es que no quiero comentar nada hasta que veamos más adelante conforme va la Para votación, no pero crear opinión. a primera vista la catedral y también el parque de Moncayo, eso ya lo consideran monumento, o sea, el parque natural del Moncayo que forma parte de pues, casi todo el valle porque muchos de Navarra, ya lo sabes que suben, ¿no? Los fines de semana. El Moncayo es una referencia, no solamente como paisaje, sino también como una referencia en la vida de muchos navarros que acudimos con muchísima frecuencia, ¿no? Es una extensión más de sentimientos, de sentimientos y muchas sensaciones. Sí, un día que tengamos tiempo comentaré dónde nace el río Keiles porque la gente está muy equivocada. Es que si te lo pregunto a ti, ¿sabrías decirme dónde nace el río Keiles? Yo para mí que nace en Bodmediano. Pues no ves, no. Estás muy equivocado, o sea, que como tú, como yo hasta hace poco, O sea que en esa burbuja que hay en Bodmediano no nace. No nace. Un poquito más allá del castillo. No, pues no. Yo también, como todo el mundo, pues todos dábamos por hecho que nacía ahí el río Keiles. Pero no, una vez me puse yo a indagar, pero recibí digamos, un chivatazo. Y me dice, pero que esto no es así. Digo, ¿qué dices? Bueno, ¿y dónde nace? ¿Nos vas a dejar Es que vamos, sí, yo me quedé, lo mismo que te estás quedando tu estupefacto. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? No, pues no nace ahí. Y nace más arriba de Ólvega. Está subiendo por la comarcal que va hacia, bueno, al final sale también hacia Soria, pero es desde Ávila, en vez de coger la nacional hacia Soria, pues te vas hacia Ólvega, ¿no? Pues en vez de entrar a Ólvega capital, ciudad, pues sigue subiendo por arriba y antes de coger el cruce, poquito antes de coger el cruce, hacia Veratón, Cueva de Ágreda, Pujosa, Calcena, todo eso que rodea Moncayo, pues un poquito antes de coronar ese puerto a mano izquierda, pues además lo tengo en la página metido el reportaje, y es un chorrito, pero agua poquito a poquito. Y yo cuando ya me quedé, después de que realicé todo el reportaje, pues claro, yo antes de publicarlo, porque eso son palabras mayores, porque te pueden casi tratar de loco, ¿no? Porque todo el mundo lo daba por hecho, y yo mismo, ¿no? De que nacíamos mediano. Y hablé, por ejemplo, con el tema, con el ser supremo en Tarazona de tema de aguas, que es Esteban Saiz. Es el señor que más entiende, pero bueno, es un erudito. O sea que y le digo, mira, Esteban, en la provincia de Soria. Le digo, ¿es esto verdad? Lo tenía ya hecho el reportaje, digo, pero entonces no me encaja. El único que cambia son los nombres. Digo, ¿y el río que nace en Bodmediano, cómo se llama? Y me dice, pues sí, tiene razón, efectivamente, no es el río que es el que nace ahí, el río que nace en Bodmediano se llama Vomitadero. Y yo me quedé, y eso, pues agarré y lo publiqué, y lo tengo en mi página, bueno, pues ya lo saben, pateando _tarazona.es. Es increíble, pero todas las aguas vienen de ahí de arriba un poquito de Ágreda, y son simas que los castellanos están muy cabreados porque siempre le llaman traidor a Moncayo, porque dicen que ahí va el agua pero lo disfrutamos nosotros los navarros, ¿no? Sí. Bueno, pues yo también me he quedado sorprendido pensando. Yo también, pero están las fotos ahí que habrá pues unas, no sé, 3.000 o 4.000 fotos tengo metidas, tengo todo el recorrido entero del río Keiles. Y bueno, incluso siempre digo que el Val está mal llamado, porque el Val está cogido del nombre del barranco del Val, pero en realidad el río que le da el nombre es el Keiles, tenía que haberse llamado Pantano del Keiles. Te refieres al embalse del Val, ¿no? Lo que pasa es que está en un barranco
que no sé por qué cambió, siendo que el que viene por ahí es el Keiles, el Val es un afluente, o sea, el principal es el Keiles. Ha cogido, digamos, el pantano del Val, el barranco que le han dado el nombre, pero de un afluente del río principal que es el Keiles. ¿Entiendes? Joaquín, que tenemos que continuar con más cosas que tenéis a la directora del Conservatorio de Nueva York de música. Sí. Está en Tarazona. ¿Qué hace qué hace en Tarazona? Y además me he enterado que vive la mitad, parte del año vive aquí en Tarazona. ¿Por qué? Es que pues son cosas que tienen allá en Nueva York, o privilegios, digamos. Pues es la profesora del Conservatorio de Nueva York, se llama Evelyn Brancat, es belga, y resulta que el novio es un tal Alba Rubio, que ayer nos deleitaron con un concierto a cuatro manos en el Conservatorio de Tarazona profesional. Pues es, para un pueblo como Tarazona, vamos, eso es un lujazo. El que quiera y ame al piano lo puede escuchar en mi página, lo he metido íntegro. Y el otro día también estuvieron los hermanos Tena Manrique, que son de Barcelona, viven en un pueblecito de la provincia de Huesca, pero no sé, estamos ahora en un nivel internacional que los que les guste el piano pues pueden disfrutar, la verdad. El tener a esta señora Evelyn, belga, bueno, pues... Ella es bueno, belga, pero vive entre Nueva York y Tarazona. sí, 6 meses está en Tarazona con el novio y 6 meses en Nueva York, o sea, pues se van compaginando, pues claro, eso es... Tiene ese... Bueno, a ver, un día la invitamos para que venga aquí a la radio y nos hable de todo esto. Joaquín, más cosas que me he enterado que los que juegan al tenis en Tarazona, pues que están preocupados porque se ha caído un muro y que no pueden jugar y que no, por el momento nadie lo ha retirado la tierra, todo a consecuencia de las últimas lluvias. Sí, me comenta el otro día Juan Manuel. Me dice, comenta esto porque estamos muy preocupados. Yo comprendo que los que aman el deporte, pues es que eso engancha, y estar sin poder practicar tu afición favorita, pues para ellos es el tenis. Pues está con el polideportivo, que están las pistas de tenis cerradas, claro, es que esto fue el otro día, o sea, literalmente es cuestión de días en que se ponga la brigada de Tarazona a arreglar, porque se ha caído por las lluvias, pues ha cedido el murito que separa el campo de fútbol de tierra con las pistas de tenis. Entonces es cuestión de días, y en cuanto puedan lo harán, y que tengan paciencia, vamos, pero están preocupados. Me dicen, ay, dilo, pues ya lo he dicho, no se preocupen, pero que no se preocupen, que enseguida se pondrán manos a la obra. Una cosa, Joaquín, por cierto, bien, se van a poner manos a la obra, seguro que con esto dejas tranquilos a los aficionados al tenis, pero es que has hablado del polideportivo y están ahora en una jornada de puertas abiertas que comenzó, creo, ayer. Sí, comenzó ayer. Y está hoy y mañana, para que la gente que de esta zona, que con visitas guiadas vayan, les explican todos los vestuarios, les enseñan las piscinas, una maravilla. Metí unas fotos yo, y para que no pueda o le venga mal por jornada laboral o lo que sea, pues que lo pueda ver, pero yo lo conocía porque trabajaba en el polideportivo y es una preciosidad. Otra cosa es el mantenimiento, porque es que yo reconozco que dentro de la maravilla que es, que yo lo digo, pues tiene pues deficiencias, pero gordas. O sea, me explico. Hoy en día, pues el estar un poco al margen de la economía, hacer un proyecto, no sé cómo se hizo, pero lo principal hoy en día, con lo caras que están las energías, pues es que no tiene el problema que no tiene para calentar el agua, o sea, por medios ecológicos. Entonces, el día que se consiga, para mí, conseguir placas solares para calentar el agua, entonces sería un éxito. Ahora de momento lo veo, es que es tan grande de mantenimiento, es que es, bueno, eso sería para una ciudad como casi Barcelona, te voy a decir, o sea, es una pasada. Para Tarazona nos deja, de verdad que eso es un lujo de miedo. Yo soy el primero que está súper contento de verlo abierto, pero también te digo que yo creo que el tema está en conseguir pues tratar de bajar costos con el tema de calentar el agua, ¿no? Que estamos Pues muy a entonces, gusto si hablando consiga poner contigo. placas del calentamiento de agua y subas la temperatura de la piscina X grados y sea solo un poquito lo que pase, entonces ya sería la viabilidad más rentable. Es que ahora, Joaquín, que lo tenemos que dejar aquí, que no tenemos más tiempo. Que se nos vuela cada día que la vemos contigo. Ya saben que toda esta información ustedes la pueden seguir
en la página web pateando-tarazona.es. Ahí pues, Joaquín cuelga los vídeos, las fotografías a las que ha hecho referencia, y ustedes pueden votar por esas 7 maravillas de Tarazona. Joaquín, un abrazo. El miércoles más cosas aquí en Muchas Radio. gracias a todos los escuchantes.